Buenas, hoy vamos con la segunda parte de Juan Amos Comenio, que saben que es un autor que me merece mucho respeto y me parece que requiere estudio porque es un hito en la creación de la didáctica, ¿no? Juan Amos Comenio, ya lo empezamos a ver la vez pasada, es un autor checoslovaco, de lo que ahora sería Checoslovaquia, y que tiene como una de quizás uno de los rasgos que nos ayuda a entender mejor su ideología, la característica de ser un revolucionario, alguien que no quería un pueblo oprimido, sino que lo que estaba buscando era la independencia. Y en ese sentido, que proponga la educación de una manera casi universal, resulta coherente con una idea de que la educación nos libera. Entonces, me parece interesante conocer su propuesta, sobre todo acordándonos que su obra más importante es de 1632, muchísimo tiempo atrás. Bueno, habíamos dicho que Juan Amos Comenio, ustedes lo tienen en el libro enunciado como el que inicia o ve el costado grupal del aula. Con esto quiere decir que cuando uno está parado frente a una clase, cuando uno está pensando cómo intervenir en la clase, tiene por lo general opciones que se combinan. Una es prestar más atención al grupo que a cada individualidad. Y otra es no darle importancia a la grupalidad, sino dedicarse a una persona por persona y hasta sentarse con esa persona y hablar con esa persona y corregirle a esa persona en soledad en desmedro de lo que se haga en el grupo. Bueno, como lo indica el nombre claramente, Comenio sostenía que nuestros esfuerzos docentes tienen que estar dirigidos al grupo total, en su mayoría. Esto no quiere decir que después no reconocer intervenciones individuales, pero sí que si tuviera que elegir dónde poner el foco sería en lo grupal. Y recuerdan que dijimos la vez pasada que su método también se llama simultáneo, global y frontal, y tiene que ver con estas tres cosas. Simultáneo porque le enseñaba a todos al mismo tiempo, a todas las personas al mismo tiempo. Parece obvio, pero no lo es tanto. Piensen que em, yo hasta hace poco en una escuela que, como no estoy de acuerdo con la práctica, no voy a decir cuál es, em, veía que la maestra agrupaba a las alumnas y a los alumnos entre los que eran repetidores o más lentos, y del otro lado los que eran alumnos que iban con la cohorte común. Entonces, a los que iban con la cohorte común les daba clase en el pizarrón y a los que habían repetido o eran más lentos les enseñaba otra cosa, más fácil, diferente, quizás con el afán de ayudarlos. Bueno, en ese caso en que se enseñan dos cosas diferentes, no habría enseñanza simultánea. Lo que Comenio está diciendo es, yo quiero enseñanza simultánea, aunque haya diversidad de ritmos de aprendizaje, diversidad de situaciones de partida, que también es un desafío. Quiero que sea global, es decir, que todos escuchen a todos, que el aula funcione como un conjunto, como un ecosistema, en el que cuando uno participe los demás lo escuchen y cuando uno pregunte y la maestra responda, todos escuchen la respuesta y todos puedan comentarlo. Y quiere que sea frontal, que todos miren para adelante, que todas las alumnas estén para adelante pensando que adelante está la maestra, el profesor, que son como el sol que ilumina a todos, con la ironía que esto encierra. Bueno, el principio más fuerte que tiene Comenio y que está explicitado como si ustedes quieren el lema de su pensamiento es enseñar todo a todos. Y en enseñar todo a todos hay tres palabras claves. Yo siempre les digo cuando estamos en clase, si ustedes se acuerdan este lema, pueden contestar bien un examen, porque en el lema incluye las cosas más importantes de Comenio. La primera palabra que usa es enseñar. Recuerdan que ya en la clase pasada vimos que para él, para enseñar, hay que tener un buen método. Es decir, no alcanza con que yo sepa un contenido. Yo puedo saber un contenido y transmitirlo muy mal a la gente que no lo sabe.
Él sostiene, para enseñar hay que pensar en formas de adaptar el contenido, de transmitirlo, de hacerlo gradualmente, y eso es tener buenos métodos. Que él diga, enseñar requiere como centro de la enseñanza tener un buen método para transmitir este conocimiento, para generar curiosidad, para favorecer la construcción del aprendizaje del otro, es poner la pelota de la responsabilidad civil del lado del docente, la pelota de la responsabilidad social desde nuestro lado. Somos nosotras docentes, nosotros docentes, los que nos tenemos que esforzar para que todos los que están en nuestras aulas, todas nuestras alumnas puedan aprender de la manera más sencilla posible, más, eh, más atractiva posible, más motivadora posible. Primera palabra entonces enseñar. La segunda palabra es todo, y lo acabo de explicar hace un ratito, pero lo vuelvo a retomar. Comenio sostenía que aunque nosotros tuviéramos una mezcla muy diversa de personas que aprenden, donde alguna nena se haya incorporado nueva al salón, donde algún chico sea repetidor, donde tengamos un alumno que nos pusieron que es de otro grado pero que por ese día va a estar con nosotros, donde he incluido una persona con una discapacidad, igualmente nuestra obligación sería enseñar lo mismo. Miren que esto es un desafío, ¿eh? Todo está diciendo. Y con todo, vuelvo al ejemplo anterior tan burdo, tan horrible que era dividir el aula en dos. En el sentido de que cuando yo estoy pensando la clase, la tengo que pensar de tal manera que en el desarrollo de la misma puedan aprender todos. Entonces, yo voy a enseñar algo muy sencillo. De entrada por ahí enseño lo más básico. Y con eso entiende la chica que es nueva, la chica que vino de otro salón y que por ahí está metida. Después puedo plantear una segunda instancia de la tarea que sea más compleja y con eso los que estaban un poquito más adelantados también van a poder alcanzarla y quizás algunos ya no alcancen esa parte más compleja, pero yo igualmente los hago partícipes de la misma clase. No es que les digo, bueno, ahora ustedes distráiganse haciendo otra cosa que yo voy a trabajar con ellos. Yo la clase la sigo dando para todos. Y lo más difícil también lo doy para todos. Y quizás sí, el desafío cognitivo más grande no sea aprensible por todos en el mismo salón, ni por todas las personas que están ahí, pero yo igual lo presento para todas y todas por varias razones, ¿no? Primero, porque yo nunca puedo estar tan segura de que hay cosas que la otra persona no va a entender. No puedo subestimar. Pero aún si yo tuviera un seguimiento muy cercano de las posibilidades de aprendizaje de cada uno y dijera esto lo va a entender nada más que 3 o 4, no pierdo nada con decirlo. Porque quizás las personas que ese día no llegaron a entenderlo en su completud, se van replicando esa idea y la van pensando y por ahí 4 o 5 días después la relacionan con otra cosa y les pasa esto que en psicología cognitiva se llama insights, que es poder descubrir el todo y poder entender la relación profunda que había. Entonces, cuando Comenio dice hay que enseñar todo, está diciendo preparen clases que barran con todos los rangos posibles de aprendizaje y no le nieguen a nadie ni siquiera el estímulo más elevado. Y esto habla también de una democratización del saber muy importante, un posicionamiento de él frente al saber muy importante. Y la última parte de este principio es el a todos. Y con el todos también fue alguien muy avanzado para su época porque está planteando que quiere en las aulas a los ricos. Él dice un rico que no va a la escuela, después no tiene ni idea de lo que es la vida de un hombre común y tiene que tenerla para poder gobernar bien. Ya está pensando que los ricos son los que gobiernan.
Los pobres tienen que poder ir a la escuela y con esto está pensando en que un pobre que está educado puede reclamar más por sus derechos, puede gestionar colectivamente por sus reclamos. Piensa que los niños pequeños tienen que estar en clase. Esto es asombroso. Está habilitando el jardín maternal en el 1600. Piensa que hombres y mujeres tienen que ir a la escuela. Recuerden que ya Lutero incluía a las mujeres, pero si se acuerdan de la escena que ustedes analizaron, las mujeres estaban por un lado también. Entonces no es una coeducación sexual equivalente en contenidos. Sencillamente conviven, pero los aprendizajes son diferentes. Bueno, él no opinaba eso. Justamente por la palabra anterior que dijimos todo se le enseñaba a todas las personas del aula, hombres y mujeres, y al mismo tiempo incluye a personas con capacidades diferentes y las incluye con este sentido del que hablábamos cuando decíamos enseñar todo, ¿no? Las incluye aún sabiendo que quizás estén limitadas en el aprendizaje de algo, que quizás no, por el tipo de patología que tienen o por el daño cerebral que sufren, quizás no puedan llegar a un pensamiento abstracto. Pero el límite no se lo pongo yo. Yo facilito para que lo básico se lo apropie seguro. Y al mismo tiempo habilito a que si en algún momento, por por algún intersticio de comprensión o de pasión o de motivación, entienda algo más complejo, también lo pueda hacer. Por eso dice que enseñar todo a todos. Está pensando en una diversidad del aula muy interesante, muy interesante. Y con esto está creando el método global o frontal, es decir, él está sosteniendo que el que tiene que guiar todo es el maestro. En ese momento los pocos maestros que había eran varones y eran de la iglesia, y lo hace porque él adhiere a una subdivisión de la iglesia luterana que es el panteísmo, con la que no todos los luteranos están de acuerdo. Y el panteísmo lo que dice es justamente que si uno quiere conocer a Dios, tiene que conocer la naturaleza, porque la mejor expresión de la naturaleza, perdón, de Dios está en la naturaleza. Y lo expresa textualmente diciendo que por eso el maestro es el sol del aula, que no se ocupa solamente con objetos singulares, por ejemplo un animal o un árbol, sino que ilumina, calienta y da vida a toda la tierra. Todas las afirmaciones que podamos hacer de alguien que escribió en el 1600 son discutibles. Eso desde ya. Esta también, esta también. Va a haber después toda una revolución en educación que va a decir la mejor aula es aquella en la cual la maestra ni se ve, porque preparó tan bien la clase y la armó generando tanta autonomía en estudiantes que se mueven solos, que opinan, que se organizan. Él está en el polo opuesto, ¿eh? Él está diciendo el centro del aula es el maestro y es el sol, es el que ilumina. Si lo queremos tomar por el lado de una interpretación benigna, es el que tiene la responsabilidad de tener el saber social valioso y poder transmitirlo. Si lo queremos eh, eh, leer desde un lado condenatorio, está generando una dependencia y un reconocimiento de que solamente hay uno que sabe ahí, que es muy peligrosa y que genera un antecedente de pasividad frente al saber que habría que revisar. El método simultáneo, este que él quería, global o frontal, se impuso, este es el esquema, hay uno ahí adelante, que ojalá no tenga tantos alumnos, porque es una barbaridad lo que puso, que hizo el diagrama, pero a veces hay aulas así, donde hay uno enseñando a muchísimos, y están todos mirando al frente, y la enseñanza es global, es para todos la misma, es simultánea. Otras cosas interesantísimas que propone Comenio. Comenio se opone al castigo. Él dice que cuando un niño o una niña se equivocan, lo que hay que hacer es hablarles y justamente en el razonamiento que lo que haya después sea una autodisciplina, un control de uno mismo sobre por qué no tiene que volver a hacer eso.
pero que la modificación de la conducta no puede ser por el castigo corporal. Pensaba en aulas, para esa época, recuerden el aula que vimos, el protoaula, digamos, de Lutero, que era una parte de una iglesia oscura. Bueno, él quería que no se enseñara en las iglesias, sino en escuelas, que esas escuelas tuvieran aulas muy luminosas, muy ventiladas, limpias, y que hasta las paredes enseñaran, que en las paredes hubiera gráficos, mapas, extractos de libros, títulos, tapas de cuentos, que pudieran las paredes mismas estimular a los estudiantes a que hicieran su propio recorrido pedagógico individual, por ahí mirándolas. E hizo, y para mí esto también es grandioso, pensó cómo hacer para que aprendan mejor los estudiantes y las estudiantes. Y piensen que hasta ese entonces les hacían leer, muy poco tiempo antes, la Biblia en latín. Y él dice, no, nenes y nenas tienen que tener libros especialmente diseñados para que aprendan. Y además de eso, si vamos a trabajar con gente pequeña, partamos de lo que ya saben, aprovechemos el saber previo, aprovechemos el contexto y crea libros para nenes. Un genio. Estos, ustedes tienen en el libro una imagen de esta hoja, que es de dos libros que él escribió, que serían los que ahora serían un manual para estudiantes. Jano Linguarum Reserata, jamás se las voy a pedir así en el nombre en latín, que es para enseñanza del idioma, y Orbis Sensualium Pictum, en el cual pretende que a través de dibujos se pueda desarrollar el conocimiento. Y miren qué interesante lo que propone, ¿no? Primero, la irreverencia de que esté mostrando un esqueleto en posición de pensar, con la patita doblada, apoyado el codo, que uno puede presentar un esqueleto rígido y sin embargo uno dice, quizás cuando lo presentaba así estaba pensando en las articulaciones que permiten doblar las extremidades, que permiten apoyar. Da para muchísimo más análisis este dibujo que una descripción meramente verbal del sistema óseo. Abajo tienen un dibujo que es de una granja con aves. No hay demasiada descripción de qué dice esa imagen en el libro en sí, pero yo la pensaba para la realidad de vida de las estudiantes y los estudiantes que imaginaba Comenio, porque si va a hablar de las aves, qué mejor que contextualizarlas en el ámbito de vida de las estudiantes y los estudiantes. Aves tienen en la casa. Hay algunas que ponen huevos, que las crían para eso. Hay otras que sí ponen huevos, pero no las comen, no comen los huevos porque son pequeños, son poco alimenticios. Hay aves que migran y está en el dibujo. Hay otras que son pequeñas, hay otras que son más grandes. Esta idea de pensar como maestra, como maestro, tengo que apoyarme en todos los recursos didácticos que pueda para favorecer el aprendizaje. Y si están en una etapa de pensamiento concreto, muy cercano a su vida cotidiana, arrancar de ahí y reconocer el valor de los saberes que traen, todavía hoy la tendríamos que hacer tatuar en algunas docentes y docentes. Bueno, la centralidad del maestro, como para ir cerrando un poquito el tema de convenio, con el tiempo la fue morigerando, si ustedes quieren, y él mismo utilizó lo que se llamó decuriones, que son los alumnos que eran más rápidos. Entonces, cuando él explicaba una tarea, porque la tarea de explicar estaba siempre absolutamente en manos del maestro y también la tarea de cuidar la disciplina, eran los decuriones, lo que serían los alumnos tutores o los más avanzados, los que ayudaban al resto. Entonces, y eso es algo que hacemos mucho. Cuando vemos que hay alguna nena o algún nene que domina muy bien algo y que además son generosos para compartir, o sea, que le dicen, no, ¿sabes qué te conviene? Y asesoran al otro, a veces hasta los sentamos juntos a propósito, porque hay niños, hay nosotros mismos a veces están explicando algo y decimos, ay, no entiendo, no entiendo, y una compañera nuestra dice un ejemplo y decimos, era eso, así lo entendía yo.
por proximidad de posición cognitiva a veces le entendemos mejor a un par que a un docente. Y en ese sentido él usaba a los decuriones como ayudantes, solo como ayudantes. Pero vuelvo a decir, la enseñanza, la evaluación y los límites que marca la autoridad eran absoluta jurisdicción docente. Y lo que nos dicen los autores del libro, Caruso y Dussel, es que no nos olvidemos que él era pastor protestante. Entonces, mucho de lo que hace en el aula parece una misa. Esto de dar una lección, de que los demás consientan, parecen rituales, rituales de ir a la iglesia. Eh, lo bueno quizás sea que siempre dice nunca que tengan que explicar algo, y se lo enseña también a sus decuriones, partan solo de lo racional. Siempre que se pueda partir de algo más cercano a lo que es su vida, van a poder anclar en ese saber previo mucho mejor todo lo que después va a ser abstracto y racional. Partamos primero de lo sensorial si podemos. Último aporte de Comenio, y con esto cerramos. Cuando Comenio escribe, bueno, su obra más importante, que es Didáctica Magna, que ustedes tienen una selección del índice y una actividad para hacer con eso en la guía de lectura, que todavía no me tienen que mandar. Esta semana no me mandan ninguna actividad por mail. Lean los títulos. Y uno de los títulos dice: de la división de las escuelas en 4 especies, conforme a la edad y el progreso. Miren eso, todavía no hay ni aula y él está pensando, el aula debería funcionar en una escuela. Y a su vez, la escuela tendría que tener distintos niveles. Vuelvo, en nuestro país, en 1884 sale la Ley de Educación Común de la mano de Sarmiento, 1884, e incluye como obligatoria solo la primaria. Como Sarmiento también tenía algunas cosas de avanzadas, se trajo también maestras jardineras. Pero estoy hablando de 1884 y esto es de 1632. 2 siglos y medio antes, él está diciendo, si uno pensara en una escuela, ya la debería pensar en función de un sistema que tuviera escuela materna, lo que hoy sería jardín maternal nivel inicial, escuela común, y él dice que sería hasta los 12 años, o sea que sería lo que hoy es nuestra escuela primaria, escuela latina, que sería hasta los 18, lo que hoy es nuestra secundaria, y academia, que él dice que debiera durar entre los 19 y los 25, más o menos. Con esto terminamos Comenio. La idea es que vuelvan a pensar en Comenio como esto que es, como alguien que está pensando a la educación desde un lugar en el cual la responsabilidad de la enseñanza está en manos del docente, donde aspira a una democratización del saber para que todo se enseñe y para que jamás subestimemos a quienes tenemos enfrente diciéndoles a vos te enseño menos porque podés menos, que reconozcamos la misma dignidad intelectual, la misma igualdad de potencial de inteligencia. Y cómo además lo pudo plasmar en cosas tan concretas y tan favorables para los estudiantes y para las estudiantes como son, por ejemplo, el buen trato, el rechazo al castigo corporal, el trabajo fuerte con la motivación, el pensamiento de que hay libros, dibujos y experiencias cotidianas que ayudan a aprender mejor, y esta idea de pensar que además con un nivel educativo no alcanza. Si queremos realmente democratizar la educación, lo tenemos que hacer pensando en un sistema educativo. Bueno, por acá Comenio. Nos vemos el miércoles que viene, que tengan una buena semana.